Jóvenes, buenas tardes, qué gusto y placer saludarles nuevamente por este medio. He podido observar que algunos no están escuchando el audio en el día que se les envía, sino que es hasta posterior. Eso significa que están mal organizando su tiempo en cuanto a la recepción de las actividades y de las tareas. Eso lo que permite es de que usted se vaya atrasando y que no le dé tiempo de solventar las dudas o resolverlas en el tiempo indicado. Voy a continuar con el tema de la clase. Vimos los problemas económicos la semana pasada, qué producir, cómo se produce y para quién se produce. Y en base a eso fue la tarea que me enviaron el día de hoy, que dentro de la tarea veo dos cosas. Primero, la carátula no la colocaron algunos en base al modelo que envié. Eso resta puntos. Otro aspecto que vi que yo les pedí un dibujo, no pedí recorte. Son dos cosas distintas, también le resta puntos. Hoy vamos a hablar entonces de los factores de producción. ¿Qué vamos a decir de los factores de producción? Que los factores van a ser el objeto inmediato que tiene alguna empresa al momento que le sirve para producir bienes y servicios. A la primera persona que el día de hoy, miércoles 3 de febrero de 2021, me envíe que es un bien y que es un servicio, yo en su momento, el primero que me lo envíe, eso sí, es el primero que me lo envíe, yo le voy a decir que se ha hecho acreedor a un premio, yo le voy a decir en qué va a consistir el premio. Pero es el objeto inmediato que tiene la empresa para poder producir bienes y servicios a través de qué? A través de la transformación de materias primas. Es decir, de que lo que hace la empresa es producir. Al momento de producir, ¿de qué estamos hablando? Que está transformando. ¿Y que está transformando? Materias primas. Que lo que hace es pues, la existencia de un producto, de un bien o de un servicio. Ahora, ¿qué necesita para poder producir, para poder transformar? Lo que necesita es la mano de obra, que es a través del empleo, y también necesita la maquinaria. La transformación aparece como la combinación de los siguientes factores, entonces se hace uso para poder producir de la tierra. La tierra incluye los recursos renovables y no renovables y de hecho los permanentes. No solo necesita la tierra, sino que también necesita el trabajo, que el trabajo quien lo va a realizar es el hombre, pero lo vamos a ver también de qué manera es indispensable la mano del hombre a pesar de que existe la maquinaria. El capital y tenemos la empresa y por último la tecnología, que son los factores que se utilizan para poder producir. Entonces, esos son los factores que vamos a ver el día de hoy para poder producir. Veamos el primero, que es el factor tierra. ¿Qué es el factor tierra? Es el lugar o espacio en el que se desarrolla el proceso productivo. Si hablamos de que nosotros producimos aquí en el instituto servicios, ¿cuál va a ser el factor tierra? Pues las aulas, el establecimiento, el lugar donde se lleva a cabo el trabajo, la ejecución del trabajo. Es donde se encuentran los recursos naturales. En sentido amplio, ahí se me fue la O, no la coloqué, se refiere al conjunto de recursos naturales, es decir, que nos da la naturaleza, que van a ser utilizados en el proceso productivo, que va a comprender entonces lo que es la tierra, el agua, el aire, las plantas, los animales, los minerales y las fuentes de energía. Eso es lo que nos va a proporcionar el factor tierra. Ahora, el factor tierra, ¿cómo se clasifica? Primero, se clasifica en recurso natural. ¿Y qué es el recurso natural? Es cualquier forma de materia o energía que existe de modo, perdón, ahí es de modo natural. Es decir, que no necesariamente se tiene que transformar, porque si no, ya no sería el recurso natural. Ya, si ya fue transformado, ya no se le puede llamar recurso natural. ¿Cuál podría ser un ejemplo de lo que como materia que se pueda utilizar como recurso natural? El aire, el agua, la tierra, etc. Tenemos los recursos naturales renovables. ¿Cuáles son estos? Incluyen la fauna y la flora
natural y que es de cualquier tipo, ya que todos aquellos, ¿por qué van a ser en este caso renovables? Porque pueden volver a surgir generalmente, por eso son renovables. Y ahí en el texto usted tiene qué es flora, qué es fauna, ¿verdad? Y me imagino que usted ya sabe o tiene una idea de qué es flora y qué es fauna, sin embargo ahí tiene la definición. ¿Y por qué son renovables? Porque regularmente vuelven a surgir, por eso son renovables. Dentro de esta clasificación también tenemos los recursos no renovables. Al hablar de recursos no renovables, es contrario sensu a lo que dijimos de los renovables. Si los renovables son los que pueden surgir generalmente, ¿cuáles van a ser los no renovables? Son los que no pueden reponerse o que solo pueden reponerse a lo largo de periodos de tiempo extremadamente largos. Digo esto en forma rápida porque me imagino que ustedes tanto los recursos renovables como los no renovables ya los ha escuchado. De hecho, hasta posiblemente usted ha utilizado los términos, pero eso significa, ¿verdad? Renovables porque pueden volver a surgir, no renovables porque estos no vuelven a surgir o si van a volver a surgir van a ser en un tiempo muy largo, muy prolongado, ¿verdad? Extremadamente largo el tiempo para que puedan volver a surgir. Y por último tenemos los recursos naturales que son permanentes. ¿Cuáles son esos? Que como su nombre lo dice, permanecen en la naturaleza. Se llaman permanentes a aquellos recursos en los cuales el aprovechamiento es desproporcionadamente pequeño frente a magnitud del recurso. Es decir, de que podemos pensar que el agua es un líquido tan vital y podemos pensar de que nunca se va a agotar. Sin embargo, eso creo de que ya se ha ido viendo que eso prácticamente es de tener mucho cuidado. Es decir, los permanentes es de que a pesar de que se utilicen, siempre van a existir, ¿verdad? Siempre va a tener la existencia. El siguiente factor o el segundo factor es el factor trabajo. En economía, el trabajo se refiere al esfuerzo que se realiza para poder asegurar un beneficio económico. Es decir, si nosotros trabajamos, ¿por qué va a ser? Porque necesitamos una remuneración, ¿verdad? Vamos a obtener un beneficio económico. ¿Cómo se clasifica o cómo se divide el trabajo? Primero con el trabajo social. ¿Y a qué le vamos a llamar trabajo social? Es toda aquella persona que encuentra un trabajo, pero de acuerdo a sus aptitudes y habilidades en una rama empresarial. Es decir, que el trabajo social es aquel que se adapta a mis condiciones de acuerdo a lo que yo sé o de acuerdo a lo que yo sé hacer. Eso es lo que me hace apto. Puede ser en cuanto a conocimientos, puede ser en cuanto a algo empírico que haya aprendido, es decir, que con el tiempo lo he venido aprendiendo y que ahora lo puedo hacer. Y también está el trabajo natural. ¿Cuál es el trabajo natural? Es aquella actividad que se determina según sus aspectos biológicos y fuerza que tenga cada quien para ejercer una actividad. ¿Cuál pudiera ser una diferencia entre el trabajo social y el trabajo natural? Si lo queremos ver así, usted pueda que tenga una condición física y tiene la condición intelectual, pero pueda de que esto no le combine con un trabajo que se convertiría en un trabajo natural que se vaya a adaptar a usted, es decir, a alguna condición física en cuanto a lo que usted pueda hacer. Posiblemente sepa mucho, pero su trabajo va a ser dentro de la empresa, en oficina, etcétera, mientras que el trabajo natural es diferente. Es decir, en vez de tener un trabajo de oficina, por su tamaño, por su masa corporal, usted no puede realizar un trabajo que no sea fuera de la oficina. Entonces ese sería el trabajo natural, aquel que yo puedo hacer de acuerdo a mis aspectos biológicos y también a la fuerza que tenga para poder hacer esa actividad. Hablemos del tercer factor, que es el factor capital. ¿Qué es el factor capital? Es el conjunto de recursos que son producidos por la mano del hombre y que se necesita para poder fabricar bienes y servicios, que prácticamente son todos aquellos elementos que van a intervenir al momento de estar produciendo. Clases de capital que existen. Está el capital físico. ¿Cuál es el capital físico? Es el formado por los elementos materiales tangibles, los edificios, materias primas, entre otros. Es capital.
Pero mire, profe, se relaciona con el factor tierra, sí, pero pueda que yo tenga tierra, pero que en un momento dado me haga falta factor capital, materias primas, por ejemplo, o la disponibilidad de herramientas para poder fabricar. Entonces, el capital físico se relaciona con el factor tierra, sí, porque a la larga, quiera o no, pues se va a necesitar. ¿Qué otra clase de capital existe? El capital humano. ¿Cuál es ese? Es la educación y formación profesional de los empresarios y trabajadores de una empresa. Pues porque si no, ¿cómo van a llevar a cabo ese trabajo? Está el capital financiero, también que es fundamental. Es el dinero que se necesita para formar una empresa y mantener su actividad. Si se dan cuenta, esos factores son fundamentales. ¿De qué me sirve tener el capital humano y el capital financiero, pero no tengo capital físico? ¿De qué me sirve tener el capital físico y el capital financiero si no tengo el capital humano? Y puedo tener capital físico y capital financiero humano, pero no tengo el capital financiero. Entonces, son necesarios uno con otro. Quiero decir de que estos tres factores que hemos visto hasta el momento, desde un tiempo muy antiguo, son los que se han utilizado. Sin embargo, de acuerdo a los avances y la evolución del hombre también se tienen que agregar otros factores, que son factores muy modernos. Antes podíamos decir que eran tres los factores de producción: el factor tierra, el factor trabajo y el factor capital. Ahora tenemos que agregar otro factor, que es el factor tecnológico, la tecnología. Este es un factor de especial relevancia ahora en estos tiempos. ¿Por qué? Porque es el conjunto de procedimientos que se utilizan para poder producir bienes y servicios. Es decir, ya se cuenta con mucha maquinaria, con muchos aparatos que ayudan ahora al ser humano a producir. Sin embargo, esta herramienta o este factor ha venido a sustituir al hombre, no en su totalidad, porque siempre se requiere la intervención del hombre. No solo se necesita maquinaria para producir, se necesita también alguien que esté controlando o monitoreando la maquinaria. ¿Por qué digo esto? Porque hay distintos tipos de tecnología. Tenemos la producción manual, es aquella en la que el ser humano, es decir, se tiene tecnología, pero siempre se necesita el ser humano, véanlo. Aquella en que el ser humano proporciona la fuerza y el manejo de las herramientas. Hay herramientas, pero el ser humano es el que pone lo demás, pero es tecnología. La producción mecanizada, ¿cuál es? Aquella en la que la maquinaria proporciona la fuerza y lo que hace el ser humano nada más maneja la herramienta, ¿sí? Lo único que necesita es como que detenerla para que la herramienta se encargue de lo demás, ¿sí? Es decir, la diferencia entre la producción manual y la producción mecanizada es de que el hombre va a proporcionar la fuerza y el manejo de las herramientas. En la mecanizada, el que va a poner la fuerza va a ser la maquinaria y el ser humano pues solo la va a monitorear, ¿verdad? Y la producción tecnificada robotizada es aquella en la que maquinaria proporciona la fuerza y controla las herramientas. ¿Qué es lo que hace el ser humano nada más entonces? Lo que hace es nada más programarla y supervisarla. Creo que notan la diferencia de las tres, ¿verdad? ¿Sí? Si no la comprende, hay que leerlo las veces que sea necesario para comprender, pero está bien claro. La manual, el ser humano pone todo prácticamente. La fuerza y maneja la herramienta. En la segunda, la fuerza la pone la herramienta y el ser humano prácticamente solo la pone en el lugar que tiene que ponerla. Y la tecnificada o robotizada, prácticamente la tecnología hace todo. ¿Por qué? Porque hace la fuerza y controla las herramientas y el ser humano lo que únicamente hace es programarla y supervisarla. Y el otro factor muy importante y el último, la clase de hoy, el factor empresa, que es la organización planificada, porque de qué me sirve producir, pero si no tengo empresa, pues es ahí donde se concentra prácticamente todo el trabajo de todos los factores anteriores y es muy moderno. Entonces, del factor empresa, ¿qué tenemos que decir? Que primero está la organización. ¿Y qué es la organización? Que es el conjunto de actividades económicas a la sistematización de la producción. Lo que hace la empresa es ayudar a sistematizar, a volver más fácil todo, ¿sí?
Es decir, a través de la planificación, a través de los distintos elementos de la organización de empresas o de la empresa, lo que permite es simplificar más el trabajo. Es el factor en la producción que se encarga de agrupar a los otros factores productivos, los otros cuatro que ya vimos, para obtener un mayor rendimiento en la producción. Y del factor empresa también tenemos que hablar de la capacidad empresarial. ¿Y qué es la capacidad empresarial? Es la organización para el proceso de producción, es la que un individuo o empresa pueda producir según los factores de producción y aptitudes consecuentes. No únicamente se necesita la organización, se necesita que yo disponga de recursos para llevar a cabo todo el proceso productivo, ¿sí? Es decir, la capacidad empresarial son todos aquellos elementos con los que yo cuento dentro de la organización para poder llevar a cabo la transformación o la producción. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Les voy a dejar tarea para el próximo miércoles, que sería 10 de... Hoy tenemos 3, sí, el 10 de febrero. Me van a enviar como tarea, siempre en hojas tamaño carta. Recuerden que la carátula que les envié hace 8 días, ese formato me lo van a ocupar durante todo el año para el envío de evidencias, por favor. Les voy a pedir de favor que elaboren un cuadro sinóptico de el tema de hoy. Ese cuadro sinóptico que me van a hacer ustedes lo van a hacer utilizando la creatividad. Sin embargo, ahí les adjunto un archivo con las instrucciones. Cualquier duda saben que estoy para servirles en horario de 13 a 18 horas, de 1 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, por favor. Hay quienes me han estado escribiendo fines de semana, por las noches y no respondo. ¿Oyeron? Por favor. Entonces, cualquier duda saben que estoy para servirles y por favor sepan seguir instrucciones. ¿Por qué? Porque con esto usted se evita que esté perdiendo milésimas o que esté perdiendo puntos. Cualquier cosa estoy a la orden. Un gusto, un placer saludarles. Muchas bendiciones para ustedes y sus familias.